tema de expresarnos entre nosotros, darnos un poquito de trabajo. Yo les pido y les agradezco que me hayan esperado esta media hora que realicé a la delegada, a través de sus compañeros a la delegada, por un poco de la hora de trabajo a la que yo salí. Y porque además yo sé que 5 minutos me van a atender, otros 5 minutos se van a dormir y otros 15 minutos de repente me van a volver a atender, porque es bien pesada esta hora para hacer clases. Así que los entiendo, pero no entiendo que yo esté acá y ustedes no. O sea, somos 180 y lo mínimo para dictar una clase sería un 50% de su promoción, si no, no tiene sentido. Y el hecho de que, bueno, mi compañera lo graba, o lo pasa, o se dan el trabajo, o me van a pasar las diapos, no justifica. Entonces, ¿para qué nos venimos y se dan algunos de ustedes el sacrificio de aguantarse una clase a esta hora, ¿no? Que no creo que nadie esté muy feliz. Porque todos sabemos lo pesado que puede esto llegar a ser. Bueno, ok. Entonces, vamos a hablar de neumonía. Ustedes están en su cuarto año de estudio de la medicina y probablemente hasta ahora, en este año que ya han tenido la oportunidad de ver pacientes y de ir al hospital y de hacer historias clínicas de forma de forma presencial, porque no lo estuvieron haciendo, les ha sido posible toparse probablemente en más de una ocasión con esta patología. Y si no ha sido así, les aseguro que va a ser una de las patologías que más se van a tener que topar en toda su profesión, todavía de formación. Y bueno, ya depende de qué especialidad elijan, pero aún en su especialidad, aún en la especialidad, bueno, de repente, no sé, si son médicos legales, pero igual, o sea, bueno, pero igual se van a topar porque es una patología muy frecuente, ¿no? Lo habrán visto en semio, seguramente que la han visto ya en infecciosas, ¿no es cierto? Ustedes ya rotaron infecto y también es parte de las clases que se imparten, es parte del sílabus y va a seguir siendo parte porque es una patología, como les digo una vez más, parte del día a día en nuestra profesión. Y bueno, básicamente viene a ser la infección del parénquima. Estamos hablando de una inflamación aguda del parénquima pulmonar que va a estar producida por diferentes microorganismos, entre ellos virus, bacterias, hongos, etc. Micobacterias. Entonces tiene un bagaje en su etiología bastante amplio. Obviamente es de las que pueden ocasionar mayor signos de infección sistémica, que pueden ir desde signos inflamatorios como son la fiebre, el malestar general, astenia, dinamia, a síntomas de mayor gravedad, mayor compromiso, dependiendo del nivel de compromiso y el nivel del estado inmune del paciente que padece la enfermedad. ¿No? Y finalmente se acompaña de o no de algunos cambios radiológicos, aunque debemos de tener en cuenta de que yo no necesito una radiografía sí o sí para diagnosticar una neumonía. ¿Listo? Cuando hablamos de neumonías, tenemos una forma de clasificarlas de acuerdo a su lugar donde ésta ha sido adquirida. Por ejemplo, y es la forma como se utiliza normalmente, de forma más frecuente, la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía nosocomial, que se divide en dos, la que es solamente hospitalaria o la que está asociada a ventilación mecánica, ¿no? Que está metida dentro de lo que es la neumonía nosocomial. Y finalmente, este término que aparece en último lugar en la diapo, que es la neumonía asociada a cuidados de salud, se acuñó a raíz de considerar justamente el agente etiológico, ¿no? Y es que pasa, pacientes como un paciente con enfermedad renal o un paciente oncológico, por ejemplo, o ustedes, que no están hospitalizados, ¿no? Un paciente con enfermedad renal que acude a su diálisis no está hospitalizado, solo que acude de forma regular y constante a una institución de salud, con el riesgo adicional que significa pues acudir a una institución de salud donde sabemos que además de los gérmenes comunitarios
hay una mayor incidencia de estos gérmenes que pueden tener cierto grado de resistencia. Entonces, para este grupo de personas en los que se debe de considerar la posibilidad de que estén colonizados por gérmenes más agresivos que los que encontramos en la comunidad, es que se acuñó este término que actualmente se está un poco dejando de uso, pero que tiene esa característica importante en su valoración, ¿no? Y de todas maneras, si bien el término como que se está usando un poco menos, tiene el valor de hacernos retrotraer la importancia de considerar esa situación en los pacientes que acabo de describir. Listo. Entonces, pasamos con la más común de todas, que es la neumonía asociada, la neumonía adquirida en comunidad. Entonces, es una inflamación aguda del parénquima pulmonar. Luego ya dijimos, ¿no? Muchos organismos la pueden ocasionar y puede haber signos pues, sistémicos, radiológicos. O sea, lo que hablamos hace un momento con la condición de que esta infección ha sido adquirida fuera del ámbito hospitalario y que también el paciente no tiene el antecedente de haber estado hospitalizada hasta unas 2 semanas después de su... Me explico un poquito mejor. O sea, yo no puedo considerar a un paciente con neumonía adquirida en comunidad a un paciente que, por ejemplo, ayer salió de alta. ¿Sí? Si estuvo hospitalizado y hoy, 2 días después, empieza a desarrollar una neumonía, yo no puedo considerar que estamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad, porque hay una paciente que al estar en un ámbito hospitalario, el riesgo de haber sido colonizado por el tipo de gérmenes que podemos encontrar en el hospital, por lo tanto, de gérmenes más agresivos. Entonces, por lo menos 2 semanas después de su alta. Bueno, o hasta 3 semanas, ¿no? La guía ITSA, que es una de las guías que van a ver, esta asociación coge las principales guías para cuadros infecciosos. Las tenemos en neumonía, la tenemos en sepsis, la tenemos en ITSA. Y esta nos las describe como una infección igual aguda del parénquima pulmonar, igual que al menos tiene algunos síntomas o signos sistémicos y que va a estar acompañada por un infiltrado agudo en una radiografía de tórax, o sea, por un cambio morfológico estructural a nivel de tejido pulmonar, ¿no? Y que bueno, vamos a tener algunos ruidos que nos va a hacer considerar ruidos pulmonares básicamente o prioritariamente crépitos o subcrépitos, o en algunos casos, dependiendo del tipo de germen, de característica bronquial. Pero esto es importante, ¿no? En un paciente que no ha estado hospitalizado antes de la aparición de los síntomas. Bueno, es un poquito cómo se maneja. Como les digo, es una de las patologías mucho más frecuentes. Definitivamente su incidencia ha bajado a nivel mundial un poco por lo que se acuñó la vacunación, sobre todo en población de riesgo. Sin embargo, eso no ha evitado que se siga presentando, ya que, como habíamos hablado en un inicio, existen un montón de gérmenes que pueden ocasionar esta enfermedad. Un poquito el país, cómo se fue la incidencia de estas neumonías con los picos 2021, que, como ustedes saben, corresponde a la epidemiología debida a la neumonía por SARS-CoV-2, ¿no? Que se alcanzó estos picos en su incidencia. Y esta otra lámina es un poquito para traer a consideración que esta patología, si bien es una de las más frecuentes, tiene grupos etarios en la que es mucho más frecuente y resulta siendo mortal, que es menores de 5 años, como podrán ver en las estadísticas, y en personas adultos mayores, obviamente drásticamente, hay un incremento de más del 100%, ¿no? En mayores de 60 años, comparados con población como ustedes. Gérmenes vinculados a la cabeza, el Streptococcus pneumoniae es el más frecuente, no obstante la vacunación, ya que la vacuna para este germen solo, bueno, tenemos 2 y una está para los 13 grupos más patógenos y otra que trae 23 para las 23 cepas, también mucho en segundas en frecuencia, ¿no?
Pero no son todas, porque tenemos un montón de cepas de estreptococo, obviamente con menor patogenicidad y menor frecuencia de incidencia, aunque a raíz que las otras desaparecieron, estas aumentaron un poquito en su frecuencia. Y bueno, tenemos el micoplasma, el Haemophilus, hablando de bacterias o gérmenes atípicos, o finalmente también hay que considerar agentes virales, como lo hemos tenido con el COVID. Pero en la cabeza, en cualquiera de los casos, ya sea adquirida en comunidad, neumonía intrahospitalaria, sigue siendo el Streptococcus pneumoniae el germen mucho más frecuente que ha logrado ser identificado. ¿Existen algunos factores de riesgo para padecer neumonía? Sí, ¿no? Y ustedes pueden ver en el listado una serie de estos factores. Y acá hay uno que de pronto no ha sido considerado, pero también la diabetes como tal, que es un estado de inmunodepresión, se debe ser considerado como un factor de riesgo para padecer la enfermedad, ¿no? Como ustedes ya han notado, seguro no han notado endocrino, pero esta condición del paciente diabético lo dispone para una serie de infecciones. El hecho de ser tabaquista favorece padecer una neumonía. Obviamente el EPOC relacionado justamente también con el tabaco es un factor de riesgo adicional. Su estado inmune, pacientes oncológicos, todo esto conlleva un mayor riesgo no solo de padecer una neumonía, sino de padecer una mayor morbilidad con la enfermedad. ¿Listo? Bueno, esta diapositiva algunos mencionan que hay algunas características para ver cómo yo me infecto de algunos gérmenes con mayor posibilidad. Generalmente lo tenemos con el Streptococcus pneumoniae, con tener mayor de 65 años, pero no es como que patognomónico, ¿no? Si yo tengo más de 65 años y además tengo inmunosupresión y además comorbilidades, seguramente voy a tener Streptococcus pneumoniae. No necesariamente, pero sí hay un riesgo mayor cuando tienes o cumples estos criterios para justamente infectarte con el germen más común de padecer esta enfermedad. Ok, clínica. Cuando hablamos de neumonía, hay que considerar la condición que tiene el paciente de presentar mucho el tema de síntomas sistémicos, como las que habíamos mencionado, ¿no? Fiebre, malestar general, y bueno, y luego vamos a tener taquicardia y elevación de la frecuencia cardíaca, y también podemos padecer de algunas alteraciones gastrointestinales menos frecuentes, ¿no? Y cuando han querido establecer, ok, ¿cuáles son los síntomas más seguros de que yo pueda padecer una neumonía, ¿no? O sea, un poco estableciendo criterios, guías, consensos. Y lo más seguro es, de pronto, padecer justamente los que ustedes tienen en pantalla, ¿no? El tema de la fiebre como síntomas generales, el tema de la taquicardia, el dolor torácico que no es, si bien es muy constante en las neumonías, sobre todo lobares o en las neumonías bacterianas, no es así de constante en las neumonías intersticiales o virales. Pero bueno, otra de las características es la presencia de dolor torácico. Y obviamente ya cuando hablamos en el examen respiratorio, el tener la presencia de taquipnea, tirajes, dependiendo de la gravedad, la presencia de signos de dificultad respiratoria como presencia de tirajes supraesternales, subcostales, y ya un poco más fino la presencia de estertores en el examen clínico auscultatorio. Pero obviamente si estamos hablando de un síndrome de condensación dado por un compromiso lobar, tendremos justamente los hallazgos del síndrome de condensación. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? A ver, un voluntario. A ver sobre qué terreno estoy pisando. A ver, ¿quiénes van a rotar conmigo? ¿Quién van a tener la mala suerte de rotar conmigo? ¿Ninguno? Después que los vea. Pero para todos. Ya, miren, a ver. ¿Ninguno ha rotado conmigo? ¿Ninguno va a rotar conmigo? Ya, ¿sí hay uno? Sí, pero el semestre pasado, pero igual vimos neumonía en el Selva Alegre, ¿no? En el Hospital de la Policía también.
Ya, entonces sí te tocó ver algo. ¿Y te acuerdas del síndrome de condensación? Porque es uno de los con los que más nos molesta. Sí, o sea, corrígeme si me equivoco, creo que es la misma transudación de los propios macrófagos, células comunitarias que tienen el pulmón, ¿no? Hacia las vías aéreas, lo que llamarían normalmente flema, ¿no? Pero es tanto el exceso porque es correspondiente a la infección. Mayor infección, no hay antibiótico que lo controle, aumenta la producción para contrarrestarlo, ¿no? Entonces eso deja de ser ya algo, puede ser normal y ya dificulta al paciente, por eso mismo explica los extractores que escuchamos, explica la disnea, porque no se dilata todo el pulmón, obviamente. Si ocupas el alveolo, digamos, vamos a llamarle pus, entre comillas, con pus no va a entrar aire. Entonces, a mayor se compromete, mayor parénquima comprometido, disnea, dolor torácico, tos. Mayor sintomatología, claro. Exacto, pero exactamente. Entonces, esta viene a ser lo que acaba de hablar su compañero, la fisiopatología de cómo tenemos el alveolo mucho más lleno de secreciones, que es lo que pasa en la patología de esta enfermedad. Y al estar todo el alveolo lleno de secreciones, entonces va a tener una repercusión en los signos clínicos que nosotros podemos encontrar en el paciente y obviamente, como bien ha aclarado en más de una ocasión su compañero, va a depender del nivel de compromiso que tenga este parénquima pulmonar. Y entonces, por ejemplo, yo voy a tener clínicamente disminución de la movilidad, disminución de la excursión torácica, que ya no es clínico, disminución de cómo van a estar las vibraciones vocales al ser como una caja de resonancia. Vamos a tener vibraciones vocales aumentadas porque justamente esa es la diferencia con un derrame pleural, donde tenemos el agua no transmite sonido, en cambio aquí hay una resonancia y eso permite una mejor transmisión del sonido con las vibraciones vocales. Y vamos a tener submatidez justamente porque hay una ocupación del espacio, y aquí sí tenemos más que nada crépitos justamente por lo que está el alveolo ocupado, ¿no? Y se transmite estos sonidos. Diferencia del derrame pleural, que básicamente tenemos vibraciones vocales abolidas, matidez y el murmullo que está abolido, ¿no es cierto? Listo, bueno, entonces, básicamente en la clínica, y esto me voy mucho a que esto lo encontramos más en las bacterianas y más en las globales, porque hay lo que ha mencionado justamente en la fisiopatología de su compañero, la ocupación del alveolo pulmonar, ¿no? Bueno, entonces nosotros podemos encontrar toda esta sintología, esto es mencionado un poquito por las guías, cuáles son algunas de las características clínicas que podemos encontrar en este paciente. Y bueno, podemos tener algunas que van a ser un poquito más comunes, como con el Streptococcus pneumoniae, que suele tener una fiebre mucho más alta que cuando hablamos de una infección viral. Cuando te hablamos de micoplasma, generalmente vamos a pensar en pacientes jóvenes, mayores de 5 años, es la predominancia de los gérmenes atípicos en este grupo etario, si ustedes son sus favoritos. Y en niños de 13, 14, lo vemos menos frecuente en los adultos, pero también existe la clamidia, que generalmente nos va a dar una duración es un poquito más tardada en su presentación. Bueno, ya está que casi no existe, ¿no? Casi nunca la identificamos, la Coxiella. ¿Cómo diagnostico una neumonía? Me interesa en una neumonía el inicio de la enfermedad. Entonces, algo que es muy importante cuando nosotros valoramos un paciente es definir el tiempo de enfermedad. No es lo mismo que tenga 2 días de evolución a que tenga 6 meses de evolución, ¿no es cierto? Partamos, una neumonía es un cuadro agudo, no es un cuadro crónico. Entonces, generalmente son síntomas de inicio reciente, síntomas sistémicos, respiratorios, tos, fiebre, expectoración. La expectoración suele tener algunas características de contenido amarillento, purulento, y ahí voy a pensar en algún tipo de germen, asalmonado, en Klebsiella, purulento, en Streptococcus pneumoniae. Si ya es herrumbroso, probablemente estaré hablando del riesgo de una necrotizante, entonces estafilococo. O sea, las características de la expectoración también me ayudan a empezar en el germen al que me estoy enfrentando. Y finalmente, los hallazgos que hemos conversado, sobre todo lo del síndrome, lo que se da en una condensación pulmonar. Radiografía de tórax, importante, sí, con la estándar hasta cierto punto, necesaria, imprescindible. Es decir, yo en mi pueblo puedo diagnosticar una neumonía con todas estas características, con crépitos, le escucho, el paciente tiene 40 años, inicio agudo, fiebre, tos, expectoración purulenta, escucho el pulmoncito, el murmullo está un
poco disminuido, le puedo encontrar su matidez, le encuentro crépitos y digo, ¿qué será? No, o sea, puedo con todo eso hacer el diagnóstico de neumonía. No, necesito mi radiografía, que si no, no tengo idea de qué puede ser. No, chicos, o sea, eso todavía no estamos en Estados Unidos, donde hay para todos los estudios. Nosotros, una de nuestras características como latinos, y que no se debe perder nunca, es que somos muy clínicos, porque nos obligan a ser clínicos, no tenemos otra opción. Y obviamente esta patología no necesita una radiografía con todo lo que les acabo de mencionar. De mi primer diagnóstico posible, yo voy a sospechar en que se puede estar tratando una neumonía. Ok. Sin embargo, como diagnósticos diferenciales o algunas situaciones que me puedan causar la duda, yo sí debo de pedir este examen si tengo un paciente que se va a hospitalizar o que después de haber iniciado un tratamiento antibiótico no me responde adecuadamente. Si no me responde adecuadamente a pesar que está llevando bien la medicación, ok, entonces algo está pasando. Ahí sí o sí debería de pedir una radiografía para cerciorarme que el diagnóstico es el correcto, o que probablemente pueda estar tratando de forma equivocada otro tipo de enfermedad. Pues ahí también, ¿no? O sea, si no estoy muy segura, de repente tiene fiebre, pero no le encuentro crépitos, le encuentro sibilancias, tiene expectoración blanquecina. ¿Realmente estamos hablando de una neumonía o estamos hablando de una bronquitis? Ustedes ya hicieron esa clase. Entonces, si me queda la duda y el paciente está muy comprometido, entonces ahí también puedo solicitar una radiografía. Pero si tengo todo el diagnóstico tan establecido, tan claro, no me puedo frenar en el inicio del tratamiento, sobre todo por eso, ¿no? Por no frenarme en el inicio del tratamiento esperando un examen auxiliar que va a impactar directamente en la evolución de mi paciente. Entonces aquí, en la anterior y en esta, hemos visto diferentes imágenes, pero me interesa esta, porque si ustedes logran, yo sé que con el tema de ya ponerlo en las diapos, la imagen de la derecha, si logran ver hacia el hemitórax izquierdo, tenemos un velamiento basal, es una condensación que claramente se distingue del hemitórax derecho, ¿no? Contralateral. El hemitórax izquierdo viene estando comprometido, esto es una neumonía lobar basal izquierda, que esta la tenemos más como presentación en los gérmenes, en las infecciones de origen bacteriano, mientras que la neumonía atípica, que es ocasionada por gérmenes tipo micoplasma, virus, gérmenes atípicos, viene siendo un componente más intersticial, más difuso, no menos focalizado. Y eso es importante que lo tengan en cuenta porque no todos desarrollan la misma, el mismo hallazgo radiológico, y ambos son neumonía. Igual, esto es una tomografía donde podemos ver un broncograma aéreo con compromiso lobar del lóbulo inferior derecho, ¿no? Como vemos está hacia la base y posterior, el lóbulo derecho, y obviamente toda una opacidad, que está comprometiendo de forma importante el lóbulo. No tengo los otros cortes. Y acá solo quería aprovechar la emoción de mostrarles, estos eran los infiltrados de COVID. Infiltrados en parche, vidrio esmerilado, nos cansamos de ver, de verdad nos cansamos de ver esas tomografías en el inicio. Obviamente ya luego en la progresión ya se veía más consolidados, más marcado el infiltrado, ¿no? Pero en las etapas iniciales, cuando recién en los estadios un poco entre leves, moderados, solo se veía estas imágenes en parchado y eran imágenes en vidrio esmerilado, ¿no? Que eran muchas veces el paciente solo venía por fiebre, por tos, un poquito de dificultad respiratoria en medio de toda la locura de la pandemia, y bueno, y les tomábamos la antígena, salía negativa, PCR, ahí con lo que demoraba, o no había, y finalmente el estudio que resultó siendo pues el más prevalente, el que más ayudó muchas veces en el diagnóstico y que más temprano podría también ayudarnos en ver cómo está evolucionando el paciente, eran las tomografías, y esta es una de las tomografías iniciales. Estoy segura que, no sé si vayan a hacer o hayan hecho una clase de COVID, pero bueno, más o menos mostrarles cómo eran las lesiones, ¿no? Ya no las vamos a ver tanto, esperemos. Y otros exámenes que me podrían servir es un hemograma, una glucosa, o sea, otros exámenes generales, ¿no?
¿A alguien se le ocurre algún otro examen que le podría pedir a este paciente, a un paciente en el medio del estudio de una neumonía, además de los que he puesto en la lista? Un cultivo, ¿no es cierto? Un cultivo de esputo. Es cierto que el rendimiento es bajo y va a ser mucho mejor mientras más comprometido esté el paciente, pero también, si más que nada, si este paciente va a ser hospitalizado, es importante solicitar un cultivo de esputo, ¿no? El hemocultivo tiene menor rendimiento, casi es un rendimiento de un 20 a 40%, dependiendo del momento en que se tome y del nivel de compromiso del paciente. Pero también puede utilizarse, se piden que sean 20 mililitros como promedio. Lo que mencionaba, el tema del cultivo de esputo, y obviamente no solo el cultivo, sino del antibiograma correspondiente, sino para qué. Líquido pleural, obviamente cuando nosotros podemos tener algunas neumonías que se pueden complicar. Yo hablo de neumonía complicada cuando esta, o cuando yo encuentro en una evaluación la asociación con un derrame pleural. ¿Ok? O sea, una cosa es una neumonía y luego viene la complicación de la neumonía, que puede ser un derrame pleural, que puede finalmente ya ser una necrotizante que lleve un absceso pulmonar, que ya es otro nivel, que ya es otra patología y que ya tiene un manejo un poco diferente. Pero tal vez lo más importante es asegurarnos de que no sea, o que no encontremos este líquido pleural, porque ahí pensaremos en un germen que es el estafilococo como la principal causa de este tipo de neumonías, o también, y no dejar de pensar en ello, en TEL, obviamente con un tiempo de evolución un poco más larga de 2 o 4 días, ¿no? Bueno, igual podemos disponer de la investigación de gérmenes atípicos, IFI para COVID, IFI para influenza, estudios para identificación IgM para Mycoplasma pneumoniae, IgM para Chlamydia pneumoniae, justamente para poder atacar mejor la causa de la infección. Yo estoy reconociendo unas caras, yo he visto que varios no han levantado la mano, pero sí los he visto con mi grupo. Están aprovechando de las mascaritas. Ya, está bien, cuando vuelva a preguntar, los voy a llamar. De repente no aprendí. Ok. Bueno, una vez más, los diferentes estudios respecto a la procalcitonina se ha establecido más que como diagnóstico, de decir que es bacteriano, es viral, nos sirve más en el seguimiento de cómo va respondiendo al tratamiento del paciente. Entonces, se sigue pidiendo procalcitonina, sí, de hecho, lo siguen pidiendo, lo van a ver en el hospital y donde ustedes roten que se sigue pidiendo la procalcitonina, pero nos sirve mucho más para decir, ok, es una infección viral, entonces su valor es de menos de 0.25 y ya, ok, es viral, entonces no pienso en que voy a necesitar un componente, voy a dar una cobertura antibiótica a este paciente, o en todo caso, si voy viendo la progresión, el paciente no mejora pese al tratamiento que le he dado, pensando que sea una infección viral, pero resulta que tomo la procalcitonina de control y esta se empieza a elevar, entonces, ok, es un germen probablemente bacteriano y tengo que dar o mejorar mi cobertura antibiótica, ya sea, si ya tenía una establecida, si no tenía una establecida, instaurarla, o si ya tenía una establecida, mejorarla, ¿no? Mejorarlo en cuanto a la capacidad al espectro de este antibiótico. Bueno, esto no lo voy a tomar porque si no se hace un poco pesado. El tratamiento. Lo más importante de empezar un tratamiento para neumonía es lo más temprano posible. La gran diferencia entre tratar a un paciente, lo que les decía, no estoy en mi cerrito feliz soñando y pienso que será o no será neumonía, la gran diferencia será entre si me espero 2 días para que me tomen una placa de tórax o empiezo hoy el tratamiento y me va a dar una mejor respuesta. Una vez que yo sospecho en el diagnóstico de neumonía, la recomendación es empezar dentro de las siguientes 4 horas el tratamiento, no lo que el señor hoy día lo consultó y ya mañana empieza su antibiótico, ¿no? O sea, ese tiempo es valioso, y en sepsis, cuando les toque hacer sepsis, o ya hicieron sepsis, ¿no es cierto? Sí, estoy segura que ya han hecho sepsis porque han hecho infecto. Y una de las cosas que ustedes han podido ver en sepsis es el tiempo, ¿cómo es? La hora de oro, o sea, el tiempo de dorado, el tiempo de oro que se tiene para el inicio del tratamiento.
parece una tontería, pero si empezar el tratamiento después de 1 hora o después de las primeras 6 horas de haber hecho el diagnóstico, cambia drásticamente la posibilidad de supervivencia del paciente, más en un cuadro séptico. ¿Y la neumonía te puede llevar a sepsis? Por supuesto que sí, ¿no? Como cuando les decía, es una de las infecciones más frecuentes, sí, no solo es más frecuente a nivel ambulatorio, sino de aquellas infecciones que terminan llevando al paciente a hospitalización. Entonces hay que considerar nuestro inicio de tratamiento, ya sea que lo voy a internar o no lo voy a hospitalizar, lo más temprano posible. Entre las medidas generales, si necesita oxígeno, si necesita hidratación, ¿no? Porque eso es muy importante. O sea, de nada sirve que le ponga el mejor antibiótico al paciente y deshidratado. Le va a generar otro tipo de complicaciones renales, fallas, que al final terminan en una mala evolución del paciente, ¿no? Porque el paciente es un todo, no solo es un pulmón o un corazón. A veces nos emocionamos con nuestras especialidades y pensamos que solo el paciente es un riñón, ¿no? O un determinado órgano, y es un todo. Obviamente también, si es un paciente, habíamos dicho en el grupo que estamos hablando, yo sé que a ustedes, algunos les ha tocado ver a algunos niños pequeñitos, pero el grupo que estamos hablando en esta parte de su formación son los grupos adultos, y entre los que más padecen neumonía habíamos dicho que eran los de qué edad, mayores de 65 años. De hecho, esa edad ustedes se la tienen que meter en la cabeza, porque es más, forma parte de las escalas para la valoración de neumonía. Entonces, el paciente mayor de 65 años puede estar súper bien, como muchos adultos mayores que tenemos, o puede estar súper mal y estar postrado con algunas otras enfermedades, patologías que lo han llevado a ese nivel. Entonces, hay que considerar, dependiendo de sus condiciones clínicas, la profilaxis de un tromboembolismo, que muchas veces viene a complicar una neumonía. Y esto es lo que sí me interesa que se lo guarden, que es una buena referencia, ¿no? Que es la escala CUR 65, que significa confusión, niveles de urea elevada, por encima de 20, respiración rápida, o sea, taquipnia, y una presión, compromiso de la presión arterial por debajo de 90-60. ¿Listo? Y obviamente lo que ya habíamos hablado, la edad mayor de 65 años. ¿Por qué es interesante? Porque tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. Un valor predictivo positivo alto. Entonces eso es interesante para una escala, ¿no? Porque me valora rápidamente, no necesito más que un examen laboratorial aquí. Y eso es muy interesante, porque al no se necesitar un examen, más que un examen, no me tengo que complicar la vida que salga todos los exámenes. Y incluso hay alguna modificación que es el CRB65, donde no entra la urea, pero sí puedo igual hacer la valoración de riesgo del paciente. Es decir, si tiene más de 3 puntos, lo voy a hospitalizar, probablemente. Mientras que si es 1 o 2, lo voy a poder tratar de forma ambulatoria. ¿Listo? Un poquito algunas de las clínicas, algunas de las guías que hablan de eso, del tratamiento, hasta de la posibilidad de tener que ser tratado en UCI, si tiene más de 3 puntos. Y otra, igual, la escala de valoración, ¿no? Si el paciente, finalmente, cuando voy a valorar, no pasó por triaje, hago una evaluación, me parece que clínicamente va a ser hospitalizado, ok, le tomo una radiografía y valoro en qué condición se encuentra mi paciente, no encuentro consolidaciones, realmente es una neumonía, puede ser que no lo sea, o que sea un infiltrado intersticial, o es otra patología, y eso me sirve para un diagnóstico diferencial, o si finalmente sí hay una consolidación, decido, este paciente con esta consolidación que estoy viendo en la radiografía, ¿lo voy a hospitalizar? ¿No lo voy a hospitalizar? ¿Cuál es su escala de costos? Es una de las guías, obviamente esta es una guía así, desde ver que tiene una radiografía de inicio, ya, pues esto es, si no me equivoco, ya es la BTS, o sea, inglesa, ¿no? Entonces, mayor acceso a servicios, pero es una buena idea de cómo puedo manejar a mi paciente en una evaluación rápida, para saber sobre todo el riesgo de severidad de poderlo manejar de forma ambulatoria o de poderlo manejar de forma hospitalaria, y la posibilidad de entrar a UCI. Esta escala, si bien es mucho más segura, mucho más fiable, es mucho más pesada de realizar, porque consiste en 20 variables que valoran como gases, hemograma, presión arterial, igual saturación de oxígeno, pero son mucho más, es obviamente mucho más completa.
definitivamente se tiene que hacer en ámbito hospitalario, no lo pueden hacer en sus consultorios. Y bueno, como ven, tiene diferentes valores, va agrupando al paciente entre 4 y 5, y el grupo 4 y 5 es el que termina yendo a unidad de cuidados intensivos con mayor riesgo de mortalidad. Esta escala, como les decía, entre las diferentes formas de valoración, es que bueno, su punto flaco es que son 20 variables, ¿no? Y en emergencia no te estás poniendo las 20 variables, es más fácil aplicar un curvo. Algunos criterios, o sea, pero sin embargo hay cosas que considerar. Yo tengo un paciente que lo veo que está con un mayor nivel de compromiso, entonces me tengo que fijar en algunos criterios, no solo de si lo voy a hospitalizar, de repente tiene un curvo más 65, sino ya cuando avanzo en su valoración, decidir, ok, se queda en hospital, simple cama, simple intubación, donde sea, o este paciente tiene altas posibilidades de terminar en una unidad de cuidados intensivos. Ese detalle de que ustedes lo piensen en el primer momento que valoran a un paciente puede salvarle la vida a su paciente. Me explico, si ustedes lo toman todo tan sencillo, como parece que estuviera bien, y no toman en cuenta estos factores de riesgo, estos valores que se deben de ser considerados, lo toman muy superficialmente y no consideran ese riesgo, no lo van a valorar de forma tan consciente de repente, y la necesidad de tener controles constantes, y el paciente se va a deteriorar muy rápido y podrían haber perdido la oportunidad de tratar o de cambiar o de considerar mejor el antibiótico o la medida de sostén para este paciente. ¿No? ¿Y qué son estos valores? No son tan difíciles, ¿no? Frecuencia respiratoria más de 30, estado de confusión. O sea, si un paciente les viene con neumonía, con un estado de confusión, mírenlo 2 veces. O sea, algunas veces ustedes han podido hacer una neumonía en su vida y no han llegado con un estado de confusión. Eso significa un mayor nivel de compromiso. O sea, mírenlo 2 veces, ¿no? O sea, esta confusión, ¿por qué? Por el nivel de infección, porque está deshidratado. O sea, ¿qué más puede estar pasando en este paciente para que me llegue a ese punto, ¿no? de compromiso sensorial? Por una infección pulmonar que no siempre llega a ese nivel de compromiso. Bueno, si tengo plaquetas bajas, ya hablamos de la uremia, ¿no? Y de hecho es parte de una de las clasificaciones. Cuando tenemos múltiples infiltrados, ¿ok? El paciente luce bien, está respirando bien, su presión está bien, tiene 50 años. No, bueno, o sea, curvados. No tiene confusión, la urea está en 20, 40 años, les dije, ¿no? Su respiración está en 30, bueno, ahí un criterio. ¿Y qué me faltaría? Su presión está en 100 sobre 80, 120-80. Entonces, de acuerdo a esto, el CUP sería 2, ¿sí? Con lo que acabo de mencionar, ¿no? Está alerta, 40 años, frecuencia respiratoria de 30, urea en 20 y presión 120-80. ¿Sí? Es un CUP 2. Espero que me sigan. Pero tiene múltiples infiltrados. Le tomamos la placa, yo le escucho estertores y tomamos la placa múltiples infiltrados. Tengan cuidado. O sea, ese criterio, si bien es, ok, 2, puedo o no puedo hospitalizarlo, podría hacer un manejo ambulatorio por 40 años, ¿no? O sea, joven, consciente, va a seguir su medicación, pero tiene múltiples infiltrados. Siente que mejor se hospitaliza y lo miro de cerca. Entonces, estos valores son interesantes para que los tengan en consideración. No son para los criterios mayores, criterios menores. Obviamente, ya si está en ventilación mecánica, ni hablar, ¿no? Esa es la otra escala, la escala SMART, que también justamente nos permite valorar lo que es neumonía. Es otra forma. Igual tiene mucho que ver, pero justamente valora lo que no habíamos visto en el CURP, los infiltrados múltiples. Y lo otro que valora, y que a veces no lo consideramos, es la albúmina, porque piensan todos, no, pues está bien nutridito, y no está nutridito. Entonces, paciente con hipoproteinemia, con albúmina baja, de por sí ya te está diciendo que hay un estado de inmunodepresión y que probablemente va a evolucionar inadecuadamente, ¿no? Entonces, eso es un riesgo adicional que le suma para el paciente. La frecuencia respiratoria y la taquicardia que ya lo hemos visto, pH, confusión, cómo está su saturación, que son sus otros valores para mencionar. ¿Listo? Yo voy a pensar, ¿este paciente me va a ir o no me va a ir a una unidad de cuidados intensivos o va a necesitar una unidad de mayores cuidados, dependiendo de los valores que puedo encontrar? No los voy a cansar un poquito con esto, pero además de lo que hemos hablado del CURP, algo que acá me interesa es que ustedes consideren en un paciente
de repente igual, ¿no? Un curso de 65 está bien, puede tener 65 años, pero está consciente, obra bien, todo, pero no tiene quien lo cuide. Es más, puede tener 80 años y ese es su único criterio de curso y tendrá un punto de repente, pero es una persona que no camina, bueno, que camina de repente, que no ve, que tú le explicas y a la mitad de lo que te está diciendo que ni te escucha, es una persona de 80 años, ¿no? Que de repente tiene esa limitación porque hay personas de 80 años que son súper bien. Entonces, con ese único criterio, con riesgo social, muchas veces, a veces hay que exagerar en hospitalización. No les digo que los van a hospitalizar a todos, pero, o por lo menos cítenlo constantemente para la evaluación porque puede ir mal, ya que el riesgo de que no reciba su medicación es alto y que termine finalmente complicándose, ¿no? Entonces son cositas que a veces nos terminan, oye, ya, sí, está bien, todo genial, aparentemente es un infiltrado pequeño, debería responder con antibiótico ambulatorio y resulta pues lo que les digo, ¿no? De que no podemos asegurar la terapia y a veces ese paciente, si podemos, si no está llena de emergencia y todo lo que nos pasa, podríamos hospitalizarlo o por lo menos tener una vigilancia más cercana. Podría, como les digo, cambiarle la vida a su paciente. Bueno, algunos criterios de NAC severa que son básicamente los que ya mencionamos hace un rato. Igual, criterios para mayor o menor. Básicamente eso es para decidir el paciente que va a entrar a UCI, ¿no? Y ventilación mecánica, de hecho. Idealmente, en el país de las maravillas en que tenemos cama de UCI para todos, debería entrar a una unidad de cuidados especiales o por lo menos a una cuidada de soporte intermedio, ¿no? Diferentes tratamientos, tal vez lo más común para utilizar son las penicilinas, y ya que hablamos de micoplasma como otra posibilidad, los macrólidos en su asociación, pero tenemos cefalosporinas y piperacilina, tazoprostano, diferentes grupos. Generalmente empezamos con cefalosporinas y penicilinas y macrólidos como nuestros primeros agentes de cambio, primeros agentes de tratamiento. Bueno, no lo puedo retroceder, ¿no? Algunos fármacos, los macrólidos justamente en gérmenes atípicos. Si yo tengo que hay una alergia a penicilina, puedo utilizar quinolonas. Nosotros en general les recomendamos que las quinolonas no sean su primera elección, ¿ya? Sé que lo van a ver. Tratemos de que no sean, que sean nuestra segunda, nuestra tercera o nuestra cuarta elección. Por el tema de TV, de cuidar nuestros fármacos para TV, pero obviamente en todas las guías ustedes lo van a encontrar como sobre todo el levofloxacino, como una quinolona respiratoria, como una terapia única para el tratamiento de un cuadro de neumonía leve. Diferentes otros antibióticos que pueden ser utilizados con las dosis. No se preocupen, esto lo van a tener disponible para que lo puedan leer. Y cuando yo sospecho que el paciente no va bien, si incrementa la frecuencia respiratoria, si hay un deterioro clínico, el paciente cada vez luce más comprometido, si hay una caída en la presión arterial, si hay incremento de infiltrados sobre los iniciales, por ejemplo, ¿no? Como es la extensión del compromiso radiológico que menciona ahí. Y obviamente, entre las neumonías complicadas, yo me fui solo por el derrame, pero obviamente, o sea, un cuadro de neumonía se puede complicar con un shock séptico, con un ARTS, que han hecho ARTS, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué han hecho? Después no se acuerdan ya. Y si no, lo van a ver, el síndrome de estrés respiratorio agudo, que puede partir de una neumonía o puede partir del secundario a otra patología no pulmonar, ¿no? Bueno, y obviamente si es un paciente con patología, igual puede haber compromiso miocárdico en algunas infecciones virales o insuficiencia cardíaca en pacientes con patología cardíaca previa que termina descompensándose por una neumonía de fondo, o sea, un problema infeccioso. Bueno, la mortalidad va a depender del nivel de compromiso inicial del paciente y obviamente de la evolución del mismo, y nosotros podemos tener que un 50% de los pacientes que ingresan con el cuadro del diagnóstico de neumonía severa se mueren. Entonces, claro, de las 100%, del 100% de neumonías, un 10% o 5% resultan siendo una neumonía severa, pero el 50% de esos se puede morir. Entonces, si es una infección que hay que valorarla adecuadamente de inicio, tratarla adecuadamente de inicio, porque ese paciente es una de las segundas causas de muerte en pacientes de 65 años, entonces no es
nada despreciable, ¿no? Ok, formas de cuidarlo, recomienden a sus pacientes siempre la vacuna contra influenza, porque es uno de los virus que más ocasiona esta infección. Frente a COVID, bueno, ahora, y la antineumocócica, ¿no? Que como les he dicho, ha cambiado drásticamente la evolución de muchos pacientes, la frecuencia. Inicialmente se trabaja sí o sí con personas mayores de 65 años, pero también son sujetos o deberían ser una prioridad vacunar a pacientes con bronquiectasias, EPOC, EPID, asma, secuelas de tuberculosis, de las que tenemos un montón, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con corticoterapia prolongada, pacientes, o sea, en realidad entra un grupo bastante grande porque necesitábamos prevenir esta enfermedad en más de un paciente. ¿Listo? Bueno, estos son medidas generales y ahora pasamos al bonito tema de neumonía intrahospitalaria. Que yo sé que ya están cansados, así se les ve en la cara que están en plena María Alcalina todos. Y lo vamos a tratar de hacer un poquito más rápido. Lo que me interesa de aquí es que fijen, ya, porque de verdad que sí, ya perdí su concentración de un buen grupo por aquí y por allá. Están en otro lado, están cansados. Así que de esta posición y de este tema, lo que se les tiene que importar es cómo la diagnostico. ¿Y cuándo hablo de neumonía intrahospitalaria? Y por ejemplo, si yo hoy día ingresé al hospital y hoy me diagnostican neumonía, tengo neumonía intrahospitalaria, ¿quién dice no? ¿Quién dice sí? O sea, estamos en una... ya morimos. Ya fuimos, porque o sea, tenemos una... más del 80% del grupo es indeciso, no sabe qué tiene. Así es. ¿Y por qué es importante saber si voy a definir esto como una neumonía intrahospitalaria o no? ¿Te tienes que ir? Te veo con una cara así de que quiero jugar ahorita yo. La única, porque ninguna más la he visto igual. Ya. Pregunta, ¿por qué creen que es importante? Agente etiológico. Y el definir el agente etiológico te va a servir para decidir el tratamiento. Es decir, si yo pienso que esto es una neumonía intrahospitalaria, probablemente me voy a mandar con un antibiótico mucho más fuerte y puedo terminar dañando a mi paciente. O si no lo catalogo adecuadamente como una neumonía intrahospitalaria, puedo tratar con una penicilina y terminar matando a mi paciente, porque se va a deteriorar. ¿Cuánto yo digo que es una neumonía intrahospitalaria? ¿Cuántos días tiene que estar hospitalizado el paciente? 5, 6, 8, 2 días, 3, para algunas guías 72 horas por lo menos, ¿no? Más de 48 horas para otro de hospitalización. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Define mucho. Y obviamente, igual, si tengo 48 horas de hospitalización, va a ser importante saber, porque en las primeras 48 horas no tengo igual mucho tiempo para desinfectarme de grandes gérmenes, igual va a ser una neumonía intrahospitalaria, pero voy a pensar probablemente en los primeros 4 días de un internamiento en que estoy hablando de un estreptococo neumonado como principal causa. Y cuando tengo más de 4 días, ok, me meto más con gram negativos y hablo de pseudomonas, hablo de Klebsiella, hablo de MARS. Que todo esto es tan importante para decir, ok, ¿con qué voy a tratar a mi paciente? Y valorar. Y obviamente también para tener en cuenta que realmente estoy hablando de una neumonía, porque se puede confundir con otras patologías. ¿Sí? Bueno, lo que decía más al inicio era que era la segunda infección más frecuente, porque tal vez lo más frecuente que te puede pasar en una hospitalización es una ITU, y bueno, que también tenía un alto índice de mortalidad. Podemos hablar de 2 grupos, lo que les decía, neumonía temprana, la neumonía tardía, y un poco se habla de 2 días de hospitalización. Y como bien dice, ¿no? Se requieren 48 horas de internación previa, es decir, que yo el día 3 recién estoy hablando de Mitch, lo que justamente por ahí no querían hablar, pero me hacían señas, con 2 días, ¿no? Que son 48 horas, perfecto. Ok, entonces podemos tener una neumonía que yo estoy completamente seguro que es una neumonía intrahospitalaria, o que pues tengo la posibilidad o la probabilidad de que sea una neumonía intrahospitalaria. Y cuando decimos que es cierto es que tengo nuevos infiltrados que se dan, que son de aparición nueva, y que
voy a tener cambios en las secreciones, que probablemente en estos infiltrados lo que voy a tener son cavitaciones. Y ya bueno, lo soñado es que yo vea una patología, pues no es histología, pero no voy a pasarme biopsiando a todas las neumonías. Pero bueno, ya eso es lo que dice una neumonía cierta, lo que dicen los criterios. Y probable, me voy a guiar más de la presencia de nuevos síndromes sistémicos, cultivos positivos, o sea, de otros valores que me van a permitir y servir para poder identificar la infección en este paciente. Aislamiento de microorganismos en un líquido pleural, un cultivo positivo, un líquido de esputo o un cultivo de esputo, un hemocultivo positivo y obviamente los nuevos infiltrados pulmonares, que es lo que más nos ayuda en el cambio de las secreciones. Entonces hay entra acá ya la posibilidad de que cuando ustedes están hospitalizados por cualquier otra cosa que no sea una neumonía, pues yo me voy a colonizar por otros gérmenes. Lo primero, se pierde el equilibrio entre esa colonización y de estar colonizado paso a estar infectado. Ustedes saben que ese es pues básicamente el mecanismo cuando terminamos de una exposición a un germen a realizar la infección por este germen. ¿Listo? El otro, hay que valorar qué síntomas, qué signos va desarrollando el paciente y cuáles son la aparición de nuevos infiltrados. Algo que es importante es que cuando un paciente está hospitalizado muchas veces se utilizan los inhibidores de bombas de hidrógeno, tenemos un pH alcalino a nivel gastrointestinal, favoreciendo pues como otro factor de riesgo para favorecer las neumonías intrahospitalarias por translocación. Bueno, las defensas de un paciente hospitalizado pues están disminuidos, hay más riesgo de contacto con estos gérmenes, ¿no? Y que los patógenos intrahospitalarios definitivamente pues son mucho más agresivos, ¿no? Bueno, esto es básicamente cuando se hace una intubación, yo me llevo toda la flora orotraqueal que ya se colonizó por otros gérmenes, porque ustedes normalmente están colonizados, ¿sí? Todos estamos colonizados por gérmenes en nuestra mucosa oral. Y ustedes que van al hospital ya están colonizados con gérmenes también del hospital. Entonces, es lo que le pasa al paciente. De traer su flora ambulatoria, llega al hospital, se coloniza con otra fórmula y cuando le ingresan, de pronto necesita una ventilación mecánica, una intubación por otra causa que no sea una neumónica, hay un riesgo que cuando se lleve, pues, ¿no? Durante el procedimiento de intubación se colonice o se permita el ingreso de estos gérmenes que están en mucosa orofaringea hacia mucosa pulmonar, ¿no? Como lo explica la figura. Bueno, existen una serie de factores para que esto se produzca. No los quiero aburrir, quiero llegar a la parte que me interesa. O sea, no es que lo demás no interese, pero se hace pesado a esta hora. Yo lo sentí, ya son las 4, o sea, tengo 15 minutos para explicar. Y quiero que se les quede 3 o 4 cosas que son las más importantes. Lo que les decía, ¿qué germen voy a pensar dependiendo del tiempo de hospitalización? Menos de 4 días, estreptococo, influenza. O sea, vienen siendo un poquito los que son comunitarios hasta cierto punto, y 5 días pseudomonas y entonces el otro grupo de gérmenes que habíamos hablado, un poco más, diferentes etiologías, factores de riesgo. Algunos especiales es el hecho de que tengas tratamiento endovenoso, que tengas un ingreso, que hayas tenido un ingreso a un centro hospitalario. El hecho de que hayas utilizado antibioticoterapia también aumenta un mayor riesgo de esta enfermedad. Y definitivamente si tienes alguna enfermedad inmunosupresora y estás hospitalizado, el riesgo de poder contraer una neumonía es muy mayor. Es más, si tienes una infección, una ITU, pero que ocasiona un gran compromiso por esta ITU, o sea, que tengas una sepsis por una ITU, también significa que puedas tener más riesgo de poder contraer una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Porque tu organismo está peleando con un cuadro infeccioso, o sea, estás con un hiperconsumo, un catabolismo por este cuadro infeccioso que obligó a la hospitalización, entonces favorece que puedas contraer otro tipo de infecciones por este estado inmunosupresor que tienes. Para otros gérmenes, sospecha clínica ya. Entonces, ¿cuándo yo sospecho? Cuando hay fiebre, cuando hay leucocitosis y cuando cambian las secreciones. Y ese cambio de secreciones, esta es la tablita que a mí me interesa que de alguna forma les quede, que yo tengo que valorar que tenga cambios en mi hemograma, leucocitos, que tenga cambios en la temperatura, pero que tenga cambios también en la secreción. Y esta de la secreción es importante, porque yo puedo tener
cambios en la temperatura, leucocitosis, pero mis secreciones no han cambiado, o sea, no hay tos, no hay nada, y no voy a pensar en una neumonía intrahospitalaria necesariamente ahí. Y luego también igual puedo no tener temperatura, puedo tener una elevación de leucocitos un poquito inespecífica, y puedo tener una caída de la oxigenación, y finalmente estar desarrollando un síndrome de distrés respiratorio, por ejemplo, ¿no? Ya estoy exagerando, pero un síndrome de distrés respiratorio ocasionada por una patología no pulmonar. Es decir, que mi ITU me está llevando a un distrés respiratorio. ¿Y eso puede pasar? Sí. Que mi colangitis me puede ocasionar un síndrome de distrés respiratorio también. Porque el ESLA no solo pasa porque el pulmón está afectado. ¿Ok? Entonces es una suma de criterios. Algunas imágenes, básicamente igual, ¿no? Nuevos infiltrados. La aparición de nuevos infiltrados ayuda mucho, pero que esté aunados a lo que les he dicho, ¿no? Leucocitos, secreciones, cambios de oxigenación, fiebre. Todo eso es que te da el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, porque yo puedo tener caída de la oxigenación y hacer una insuficiencia cardíaca. Igual, ustedes pueden ver, la primera imagen que está a la derecha es un infiltrado, una condensación basal, y es neumonía. Pero este paciente, por ejemplo, tuvo caída de la oxigenación, empezó a respirar más rápido, pero no hacía fiebre, no hacía leucocitosis. Es neumonía y no tiene secreciones, puede tener tos, pero sus secreciones son blanquecinas. No necesariamente es una neumonía intrahospitalaria, podría ser una insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Entonces son factores de riesgo, por eso les digo, es una suma de características. Y el otro, que ven infiltrados algodonosos y laterales, hemos visto una imagen al inicio cuando hablábamos de neumonía muy parecida, sí, pero este es un síndrome de distrés respiratorio y puede, como les digo, o no estar ocasionado por una infección pulmonar. ¿Ya? Porque ese es primario o secundario. Primario cuando el pulmón está afectado, secundario cuando un infarto me puede llevar a un distrés respiratorio, sí. No. Listo. Pero bueno, diagnósticos, radiografías, cultivos y las diferentes formas. Pero lo que más me interesa es lo que hemos mencionado ahora. Cómo lo diagnostico, qué pido, qué solicito y cómo valgo. Y luego, obviamente, pensando en los gérmenes que hemos mencionado, voy a establecer mi tratamiento que puede ir desde un carbapene, una quinolona, la asociación, aminoglucósidos, piperacilina, tazobactam, entre otros antibióticos que puedo utilizar. ¿Listo? Puedo utilizar técnicas invasivas, puedo utilizar técnicas no invasivas para poder obtener, y eso sí, aquí, si en el otro decíamos ideal puedo pedir un cultivo, acá debo pedir un cultivo, así, o sea, a ojos cerrados sí debo de pedir un cultivo, porque me va a ayudar a tipificar mejor el germen que estoy enfrentando. Y entre decidir, le hago una broncoscopía o le tomo un buen cultivo, el rendimiento son muy similares. Obviamente la técnica broncoscópica es mucho mejor, porque te va a decir, voy a tomar la muestra de donde está la lesión y voy a estar segura que estoy tomando del lugar de donde quiero tomarla, ¿no? Pero igual es un riesgo para el paciente, entonces hay que ponerlo todo en una balanza. ¿Listo, chicos? Exámenes que se pueden realizar, protoxidina, hemocultivos, y el tratamiento que van a tener la oportunidad. No se pone negro. ¿Qué pasa cuando uno se emociona? Ya. Todo para que no. Ya bueno, básicamente es eso, ¿no? Yo tengo una clínica sugestiva, decido tomar un cultivo, empiezo terapia empírica y luego con el resultado del cultivo puedo modificar o no modificar y valorar. ¿Realmente era una neumonía? ¿No era una neumonía? Valoro los diagnósticos diferenciales y considero hasta retirar antibióticos si no me parece, o de mejorar el antibiótico de acuerdo al resultado que he obtenido y la progresión y evolución del paciente. Hay más en estas diapos. Lo vamos a dejar ahí, no por cuestión de tiempo, sino por cuestión de atención. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No se peleen. ¿Qué va a venir en el examen todo? ¿Preguntas, dudas? Les voy a pasar las diapos, sí, ya es más, seguro que ya las tienen.
porque no hay mucha diferencia. Lo interesante de venir a clases es un poquito lo que podamos, porque esto que les he preguntado, lo que les he dicho, lo que ha entrado, lo que hemos mencionado un poquito más, es lo que probablemente les pueda servir para responder mejor su examen. Así que espero que no lo compartan. O sea, no se jueguen sus ustedes mismos, ¿no? Se han hecho un sacrificio de estar acá 1 hora, medio dormidos. Si lo pasa a su compañero que estaba feliz en su casa durmiendo, no sé, un poquito envidiosos. ¿Dudas? ¿Nada? Listo, la delegada. Listo, chicos, ha sido un gusto.